Cartas a un joven poeta. Rainer Maria Rilke. Primera carta. París, 17 de febrero de 1903. Muy distinguido señor, hace pocos que me alcanzó su carta. Quiero agradecerle por su grande y afectuosa confianza, pues es lo mínimo que puedo hacer, pues no puedo entrar en minuciosas consideraciones sobre la índole de sus versos porque me es del todo ajena cualquier intención de crítica. Y es que no hay otra manera más insignificante de acercarse a una obra de arte que por el lenguaje crítico. Con ellos siempre vienen malentendidos más o menos afortunados. Todas las cosas no son tan tangibles o expresivas como usualmente quieren hacernos creer. Las circunstancias, en su mayoría, son inexpresables. Acontecen en un espacio en el que no dejan huella las palabras. Y más indescriptibles son todas las obras de arte de tan misteriosa existencia y cuya vida, junto a la nuestra, desvanecen. Antes de enviarle a usted esta nota, permítame añadir que sus versos no tienen aún carácter propio, pero sí están colmados de brotes silenciosos y ocultos que despuntan algo personal. Donde más claramente percibo esto es en su último poema, Mi alma. Ahí hay algo propio de su voz y su modo que ansia de manifestarse. Y en los bellos versos a Leopardi emerge quizás cierta familiaridad con aquella grandeza, soledad. Aún así, todavía no son poemas por sí mismos, no son independientes, ni siquiera el último ni aquel dedicado a Leopardi. La valiosa carta que usted me ha compartido logra explicarme algunas deficiencias que percibí por medio de la lectura de sus versos, pero incluso con ello no puedo nombrarlas, ahora mismo específicamente. Usted pregunta si sus versos son buenos, me lo pregunta a mí, antes ha preguntado usted a otros. Envía sus versos a revistas literarias, los compara con otros versos y se inquieta cuando ciertas redacciones rechazan sus proyectos. Pues bien, ya que me permite aconsejarle, he de rogarle que renuncie a todo eso. Está usted mirando hacia afuera y precisamente esto es lo que ahora no debería hacer. Nadie le puede aconsejar ni ayudar, nadie. No hay más que un solo remedio. Adéntrese en usted, escudriñe hasta descubrir el fundamento que lo lleva a escribir. Averigüe si éste extiende sus raíces hasta lo más profundo de su alma, y procediendo a su propia confesión, inquiera y reconozca si tendría que morirse en cuanto ya no le fuera permitido escribir. Ante todo, pregúntese, en la hora más callada de su noche, ¿debo yo escribir? Vaya cavando y ahondando en sí mismo, en búsqueda de una respuesta profunda. Y si ella fuera afirmativa, si usted se encuentra frente a esta seria pregunta con un firme y sencillo «¿si debo?», entonces erija su vida conforme a esta necesidad, que su vida, hasta en su obra de menor interés e importancia, sea signo y testimonio de tan apremiante impulso. Luego, acérquese a la naturaleza e intente decir cual si fuese el primer hombre lo que ve y experimenta y ama y pierde. No escriba versos de amor, rehúyale a esas formas demasiado corrientes. Son los más difíciles, pues se requiere de una gran fuerza madura para dar algo de sí propio donde ya existe multitud de buenos y en parte brillantes legados. Por esto, libérese de los motivos de índole general y recurra a los que cada día le ofrece su propia vida. Describa sus melancolías y sus anhelos, sus pensamientos fugaces y lo que para usted sea bello. Óigalo todo con íntima, callada y humilde sinceridad, valiéndose para expresarse de las cosas que lo rodean, las imágenes que pueblan sus sueños y los objetos de sus recuerdos. Si su diario vivir le parece pobre, no lo culpe. Acúsese a sí mismo de no ser suficientemente poeta para evocar sus riquezas, porque para el espíritu creador no hay miseria, ni tampoco lugar alguno que le parezca pobre o le sea insignificante. Y cuando usted se hallara en una cárcel cuyas paredes no dejasen trascender ninguno de los ruidos del mundo hasta sus sentidos, no le quedan todavía su infancia, esa preciosa y suntuosa riqueza, el camarín de tesoro de los recuerdos. Vuelva hacia ella su atención e intente sacar a flote sumidas sensaciones de aquel vasto pasado. Verá afirmarse su personalidad y dilatarse su soledad en una habitación en penumbra desde donde perciba discurriendo hacia la lejanía el estrépito de los demás. Y si al volver sobre sí, si al abismarse sobre su propio mundo, luego brotarán versos, ansiará solo preguntarle a nadie si son buenos esos versos. Tampoco procurará porque las revistas se interesen en sus trabajos,
pues verá en ellos su más preciada y natural riqueza, fragmentos y luz propia de su vida. Una obra de arte es buena si ha nacido del impulso de una íntima necesidad, y es precisamente en su modo de engendrarse donde radica y estriba el único criterio válido para su enjuiciamiento. No hay ningún otro. Por eso, distinguido caballero, no he sabido darle otro consejo que este: adentrarse en sí mismo y explorar en las profundidades de donde emana su vida. En este venero hallará respuesta acerca de si debiera usted crear, acéptela tal y como suene sin tratar de buscarle sutiles interpretaciones. Tal vez resulte cierto que esté llamado a ser poeta, luego cargue consigo este destino, soporte su carga y su grandeza, sin preguntarse acaso por recompensas que pudiesen venir de fuera, pues el hombre creador debe ser un mundo aparte, independiente, que lo haya todo dentro de sí y en la naturaleza a la cual se ha ligado. Sin embargo, aún después de haberse sumergido en sí mismo y en su soledad, quizás tenga usted que renunciar a ser poeta. Basta, como ya he dicho, sentir que podría continuar viviendo sin escribir ni aún intentarlo. No obstante, este recogimiento que yo le pido no habrá sido inútil. En todo caso, su vida encontrará de ahí en adelante caminos propios. Que estos sean buenos, ricos y amplios es lo que yo le deseo, y mucho más de lo que pueden expresar mis palabras. ¿Qué más he de decirle? Me parece que ya todo queda debidamente reiterado. Solo quisiera aconsejarle, además, que se desenvuelva y desarrolle conforme lo impulse su evolución, a la cual, por cierto, no podría causarle perturbación más violenta que la que sufriría si usted se empeñase en mirar hacia afuera, esperando que del exterior arribe la respuesta a preguntas que solo su más íntimo sentir en su hora más callada, si acaso, acierte a contestar. Una gran alegría fue para mí el hallar en su carta el nombre del profesor Horacek. Conservo por este amable sabio una profunda veneración y una gratitud que perduran en el tiempo. Si lo desea, hágame el favor de expresarle estos sentimientos de mi parte. Es por su grado de bondad que aún me recuerda y yo sé apreciarlo. Le devuelvo los versos que usted me confió tan amablemente, y una vez más le agradezco la cordialidad y la magnanimidad de su confianza, gracias a la cual, por medio de esta respuesta sincera y concienzuda, ha intentado hacerme, cuanto menos, un poco más digno de lo que, como extraño, soy yo en realidad. Con todo afecto y simpatía, Rainer María Rilke. Viareggio, cerca de Pisa, Italia, 5 de abril de 1903. Querido y amable señor, ha de perdonarme el que haya tardado hasta hoy para recordar con gratitud su carta del 24 de febrero. Me he encontrado bastante mal durante todo este tiempo, no precisamente enfermo, pero sí abatido, por una lasitud de carácter gripal que me ha inhabilitado para todo. Eventualmente, al ver que no mejoraba, me conduje hasta este mar meridional. Su benevolencia ya me ha brindado alivio en otra ocasión, pero todavía no estoy del todo bien y me cuesta trabajo escribir, así que deberá coger estas pocas líneas por más. Desde luego, debe saber que todas sus cartas siempre serán un deleite para mí, y que tenga paciencia con mis respuestas que posiblemente y con frecuencia lo dejarán con las manos vacías, pues en última instancia y precisamente en las cuestiones más profundas y más importantes, estamos indeciblemente solos. Muchas cosas deben suceder, muchas cosas deben salir bien. Toda una constelación de circunstancias propicias deberá cumplirse para que una persona pueda brindar consejo o incluso ayuda a otra. Hoy me gustaría decirle solo dos cosas más. Ironía. No se deje subyugar por ella, y menos que en cualquier otra ocasión, en momentos improductivos. Cuando se vea muy creativo, en cambio, procure servirse de ella como un medio más para dominar el pífano. Empleada con pureza, también la ironía es pura, y uno no tiene que avergonzarse de ella. Pero si usted siente familiarizarse demasiado con ella, si le atemoriza esta creciente familiaridad, vuélvase hacia grandes y serios objetivos frente a los cuales se hace pequeña e indefensa. Busque en las profundidades de las cosas. Allí la ironía nunca desciende, y una vez llegue al filo de lo sublime, indague si esta manera de percibir el mundo surge de una necesidad de su ser, pues ante la influencia de cosas graves se le dispara, o si es algo accidental, o crecerá fuerte, si es realmente innata y le pertenece, y se convertirá en una herramienta útil, tomando su lugar
entre los instrumentos con que usted habrá de plasmar su arte. Y la segunda cosa que hoy quiero decirles es lo siguiente. De todos mis libros encuentro indispensables solo unos pocos, y dos de ellos están siempre entre mis cosas. Donde quiera que esté, aquí los tengo, a mi lado. La Biblia y las obras del gran poeta danés Jens Peter Jacobsen. Tengo la idea de que conoce sus obras. Pudo haberlas adquirido fácilmente, ya que algunas de ellas han sido publicadas por la Biblioteca Universal de Reclam, con muy buenas traducciones. Procúrese el pequeño volumen de 6 relatos, así como su novela Nils Linn, y comience por leer la primera historia del primer tomo, que lleva por título Mogens, un mundo le sobrecogerá, la dicha, la riqueza, la inconcebible grandeza del mundo. Viva por algún tiempo en estos libros y aprenda de ellos cuando le parezca digno de ser aprendido, mas ante todo, ámelos. Su amor les recompensará miles de veces y como sea que llegue a su vida, le atravesará, de ello estoy seguro, todo el pellejo de su existencia, como uno de los hilos más importantes entre las tramas de sus experiencias, desengaños y alegrías. Si he de decirle quién me ha otorgado la mayor experiencia sobre la esencia de la creación, de su hondura y de cuanto en ella hay eterno, solo serían citados entonces estos dos nombres, Jacobsen, ese gran poeta, y Austin Rodin, el escultor sin igual entre todos los artistas que viven en la actualidad. Deseándole éxito en todo su camino, suyo, Rainer Maria Rilke. Viareggio, cerca de Pisa, Italia, 23 de abril de 1903. Querido señor, me ha causado gran alegría con su carta de Pascua. Me ha revelado muy buenas noticias suyas y en la forma en la que habla del gran y venerado arte de Jacobsen, me muestra que no era un desacierto guiar su pífano y sus múltiples cuestionamientos hacia aquella fuente de abundancia. Ahora se abrirá ante usted Nils Linn, un libro lleno de maravillas y de honduras. Entre más frecuente sea su lectura, más parecerá que todo está contenido en él, desde las fragancias más sutiles de la vida hasta el más rico e intenso sabor de sus grávidos frutos. En él no hay nada que no sea captado, comprendido, vivido y reconocido entre las trémulas resonancias del recuerdo. Ninguna experiencia ha sido nimia y hasta el episodio más minúsculo se desdobla cual destino y en sí mismo. El destino es como un amplio tejido maravilloso, en cuya trama cada hilo es guiado por una mano infinitamente tierna, situada a la vera de otro y sostenido y respaldado por otro centenar. Experimentará la dicha de leer este libro por primera vez y se deslizará por entre sus innumerables sorpresas como si estuviese en un nuevo sueño, mas puedo asegurarle que incluso volverá a pasar por estos libros una y otra vez con el mismo asombro, y que nada pierden de su poder maravilloso ni renuncian a ninguno de los irresistibles encantos que tenían la primera vez que fueron leídos. Uno llega a disfrutar de ellos más y se vuelve más y más agradable con una visión por la vida, de alguna manera mejor y más simple, y con una fe más profunda, más dichoso y más grandioso según la forma en la que vive. Luego deberá leer al admirable libro sobre el destino y el anhelo de María Grue, y las cartas, diarios y fragmentos de Jacobsen, y por último sus versos que apenas si han sido medianamente traducidos, viven en infinita resonancia. Por ello le aconsejo compre cuando pueda la bella edición de las obras completas de Jacobsen que contiene todo esto. Son 3 tomos, bien traducidos, publicados por Eugen Dibsen, y un precio, creo yo, que es de tan solo 5 o 6 marcos por tomo. Sobre su opinión acerca de Debió haber habido rosas, esa obra con tan incomparable sutileza y forma, por supuesto que tiene usted toda la razón en contradecir a aquel que escribió el prólogo, pero permítame reanudadamente hacerle una solicitud. Lea lo menos posible sobre crítica literaria. Este tipo de cosas o son opiniones partidistas que se han petrificado y carecen de sentido, endurecidas y sin vida, o son ingeniosos juegos de palabras en los que un día gana una sentencia y al día siguiente la contraria. Las obras de arte son de una soledad infinita, y ningún acercamiento es tan inútil como la crítica. Solo el amor las puede tentar y amparar, y ser justo para con ellas. Confíe siempre en usted y en su sentir, en oposición a argumentaciones, discusiones o prólogos de este tipo. Luego resulta que usted está equivocado. La madurez natural de su vida interior con el tiempo lo encaminará hacia otra perspicacia. Concédale a sus juicios su callado desarrollo imperturbable, que como todo progreso ha de surgir de lo profundo
del alma y no se le puede forzar o apremiar. Todo tiene una gestación y después un nacimiento. Permitir que cada indicio y cada embrión de un sentimiento lleguen a término, integrérrimos en sí mismos, en la oscuridad, en lo innombrable, el inconsciente, lejos de alcanzar nuestro propio entendimiento y con profunda humildad y paciencia abrigar la hora en que alumbre una nueva claridad. Ello solo ya significa vivir como un artista, perceptivo y creador. Esto no puede medirse en cuanto al tiempo. Un año no tiene valor y 10 años son nada. Ser un artista es no calcular ni contar, sino madurar como el árbol que no apremia su savia, mas permanece tranquilo y confiado bajo las tormentas de la primavera, sin temor a que tras esta el verano no pueda llegar. Y el verano llega, pero solo para aquellos que son pacientes, que permanecen con el ánimo tranquilo, sereno y anchuroso, como si ante ellos se extendiera la eternidad. Yo pretendo y aprendo esto cada día de mi vida. Lo aprendo con sufrimientos por los que estoy agradecido. La paciencia lo es todo. Richard Debnell experimentó con sus libros y aunque de manera incidental, también con el hombre, a quien poco conozco, que siempre que descubro una de sus bellas páginas siento temor a que la próxima destruya todo ese efecto y trastoque lo admirable en algo indigno. Usted lo caracterizó muy bien con su frase, vivir y crear en celo. Y de hecho, la experiencia del artista se halla tan increíblemente cerca de lo sexual, de su sufrimiento y de su goce, que ambos fenómenos son en realidad tan solo formas distintas del mismo anhelo y biendanza. Y si en lugar de celo pudiera uno decir sexo, sexo en su más elevado y puro sentido, libre y por sobre todo pecado conferido por la Iglesia, entonces su arte sería grandioso e infinitamente valorado. Su fuerza poética es grandiosa y tan fuerte como el instinto más primario. En sí mismo tiene sus propios ritmos implacables y revienta de él como un volcán. Pero esta fuerza no siempre parece completamente franca y sin apariencias, y esta es una de las pruebas más difíciles para el creador. Siempre debe permanecer inconsciente, ignorante frente a sus mejores virtudes, si no quiere robarles su candor e inocencia. Y luego, cuando tronado por ende su ser alcanza lo sexual, encuentra un hombre no tan puro como ella lo necesitaría. En lugar de un mundo sexual completamente maduro y puro, encuentra un mundo que no es lo suficientemente humano, que solo es masculino. Es el fuego, es el trueno y la agitación, cargado del viejo prejuicio y la arrogancia con que el hombre siempre ha desfigurado y atosigado al amor. Por amar solo como hombre y no ser como ser humano, hay un límite en un sentimiento sexual, algo que parece salvaje, malicioso, temporal, finito, que reduce su arte volviéndolo ambiguo y dudoso. No es inmaculado, está enmarcado por el estigma del tiempo y de la pasión, y de él poco sobrevivirá. Pero así es la mayoría del arte. Aún así podrá disfrutar profundamente de las maravillas que contiene, solo que deberá evitar perderse en él y volverse un parásito del mundo demeliano, sumamente angustiado, colmado de adulterio y confusión y que dista de los destinos verdaderos, que causa mayores sufrimientos que estas aficiones pasajeras, pero que también otorga más oportunidades para llegar a la excelencia y más coraje para alcanzar la eternidad. Por último, en cuanto a mis propios libros, desearía poder enviarle todos los que pudieron brindarle placer, pero soy muy pobre, y mis libros, una vez son publicados, ya no me pertenecen, ni siquiera tengo lo suficiente para comprárselos de regalo, tan a menudo como quisiera a quienes son amables con ellos. Por ello, le escribo en una hoja aparte los títulos de mis más recientes libros, y debo encomendarle, querido señor, que adquiera uno o dos de ellos en cuanto pueda. Me alegra saber que mis libros están en sus manos. Mis deseos, mis mejores deseos para siempre suyo, Reiner María Rilke.